Todos han traído su espada esta mañana. Aleluya. Por favor, ábranla. En Santiago capítulo 2, versículo 24. Y quiero hablar del siguiente tema. Santiago ha contradicho a Pablo. Frank ha leído los dos versos, uno de Santiago, otro de Pablo. Y pareciera que no están de acuerdo. Pareciera que se contradicen el uno al otro. Y esto es algo que como cristiano debes explicártelo a ti mismo, a tu familia, a cualquiera que pregunte. Santiago contradicho a Pablo. Martín Lutero al principio no quería incluir el libro de Santiago en la Biblia porque creía que Santiago contradecía a Pablo. Y dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en Romanos 3:28 Pablo dice lo opuesto. Pareciera así. Dice el hombre es justificado por fe. Y tienes que entender que toda verdad tiene dos lados, que pareciera que se contradicen. Así es llamado que. Cuando tienes dos cosas que pareciera que se contradicen, pero no es así, ¿cómo se llama? Una paradoja. Así que Santiago y Pablo pareciera que se contradicen, pero no es así. Ambos lados de la moneda son verdad. Santiago habla a aquellas que dicen no necesitamos los 10 mandamientos y tenemos predicadores que dicen eso. Y Pablo les habla a los legalistas, aquellos que están debajo de la ley, tratando de establecer su propia justicia por sus obras. ¿Confundidos? Hay un famoso predicador en Atlanta, una iglesia grandísima, y dice que cristianos deben de despojarse del Antiguo Testamento de su fe. Claro que tuvo tantas respuestas. Claro, ese hombre necesita leer Santiago, donde se explica que también el Antiguo Testamento es escritura inspirada, permitiendo cualquier comportamiento de los cristianos. ¿Cómo se llama esto? Antinomianismo. Nomos significando ley, contra la ley. Antinominianos están sin ley, no creen en la ley de Dios. En Gálatas se dice que la ley es nuestro maestro para traernos a Cristo, para que ser justificados por fe. Así que tienes la ley y tienes la fe en ese mismo versículo. Y aquellos que no les gusta esto, probablemente no son nacidos de nuevo. Hay una gran probabilidad de esto, porque hay un gran malentendido aquí. Lo digo porque la ley de Dios no ha sido su ayo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para enseñarnos que necesitamos a Cristo, que somos culpables, que hemos quebrantado su ley. Así que la ley es ese tutor. Ahora, extraños a esta enseñanza también son extraños a la fe. La fe resulta en obediencia
a la ley de Dios. Dice la ley del Señor. Dice, es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Convierte el alma haciendo al simple sabio. Déjame decirlo de nuevo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Produce el temor al Señor. El temor al Señor es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Sin embargo, la salvación no es fe más obras como la Iglesia Católica enseña. La Iglesia Romana Católica enseña que es la fe más obras, es Dios más tu persona. Y muchos evangélicos que creen en el corazón solamente confiando en su justicia. Y confiar en tus propias justicias muestra que no has sido enseñado por el ayo, que es la ley. ¿Por qué? Porque la ley enseña de una depravación. Como Isaías vio al Señor en lo alto. Ay de mí, que soy muerto. Aquellos que son como vencidos, son muertos, candidatos para conversión. Y no hasta entonces. Aquellos que quieren despojarse del Antiguo Testamento piensan que pueden ayudarle a Dios. Jesucristo dijo, el Consolador hará 3 cosas. ¿El Consolador quién es? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Entonces, dice Jesucristo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de 3 cosas. ¿Qué son? De pecado, de justicia y de juicio. Convence al mundo de que son pecadores, de que somos pecadores. Convence al mundo de que Dios es justo y nosotros no. Y convence al mundo de juicio como resultado de nuestro pecado. No hay tal cosa como un convertido que no ha sido convencida de estas 3 cosas. Porque si no somos convencidos de estas 3 cosas, no veremos la necesidad por un Salvador. No diremos lo que dijo Isaías, ay de mí que soy muerto. Una vez que confesó esto, fue perdonado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Ahora, cuando tenemos y solamente tomamos una parte de la moneda, Santiago una parte, Pablo la otra, obras una parte, la fe la otra. Algunos solamente toman uno. Fe solamente, no importa cómo viva. Despojarme del Antiguo Testamento, inclusive uno de los más famosos predicadores hoy en día, quien dice que no necesitamos escuchar los 10 mandamientos, tomando solamente un lado, fe nada más. Y ahora tienes al otro que creen del libre albedrío. Hay iglesias que se congregan donde la naturaleza del hombre no está en esclavitud. Pero no es así, estamos en esclavitud. Tenemos estos dos extremos. En un lado, confiando en tus obras. Algunos evangélicos, de la Iglesia Católica, que depende de mí en lo que haga por las buenas obras. Tenemos esos 2 extremos. El otro extremo, necesitamos buenas obras, necesitamos creer. Y cuando solamente tomamos un lado, se llama... ¿Cómo se llama esto? Cuando tomas solamente un lado, dualismo. Tenemos 2 lados. 2 lados de la moneda. Si solamente tomas una, o el otro lado está mal. Solamente este lado. Se llama dualismo.
Toda doctrina de demonios es basada en dualismo. Toda doctrina de demonios está basada en tomar solamente un lado de la verdad. Cualquier lado es dualismo. Es la negación del uno y los muchos. Hubo un filósofo griego que enseñó que dos opuestos pueden ser lo mismo. Esto mucho antes que Sócrates. Y aún Sócrates enseñó que Dios es dos y uno. ¿Sabías esto? Y no es una contradicción. ¿Cómo Dios puede ser muchos? Tres en uno. Ellos no sabían esto. Pero Dios, tres personas en una esencia. ¿Cómo puede ser esto? El dualista diría no. Dios es uno. Jesús no es Dios. Predicó de Dios. No puede ser cierto que es plural y uno. El uno de los muchos. O es uno o son muchos. O son muchos dioses o es un Dios. No. Ambas son verdad. Una paradoja. Y aún así, griegos inconversos podían entenderlo. Déjame darte algunos ejemplos. La idea del uno y los muchos. Esa es la Trinidad. Que Dios es uno y Dios es muchos al mismo tiempo. Pero el dualismo diría, oh, Dios es uno. Tenemos denominaciones que dicen que Jesucristo es el Padre, que Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Eso no es así, no es verdad. Son separadas, una esencia. Si no puedes entenderla, solamente lo cree. Es una contradicción. Si Dios lo dice, es suficiente y es bueno para mí. Amén. Pero no puede ser entendida. Necesitamos el Espíritu Santo. Porque demonios te dirían que no es lógico. Y es llamado dualismo. La unidad de los opuestos es presente. Está presente. Como algo que es permanente y no puede cambiar. ¿O qué puede cambiar? Algo es permanente, pero está cambiando. ¿No es una contradicción? Un ejemplo de una paradoja. Ambas son verdad. Martín Lutero estuvo tentado a rechazar la epístola de Santiago por su énfasis en las obras. Gracias a Dios que no cayó en esa tentación. Estuvo de acuerdo que Santiago fue inspirado por Dios. En cuestión de semántica, Santiago dice que la fe sin obras y que Dios atribuye justicia sin obras y que la fe sin obras está muerta. Y Pablo está de acuerdo. Hemos establecido la ley, lo que Santiago ha dicho. Somos criaturas, creyentes, para buenas obras, dice Pablo. Aquellos que cometen fornicación irán al infierno. Mentirosos al lago de fuego, cobardes, idólatras, brujeros, todos al lago de fuego. Pecado escandaloso. Y es por eso que la ley debe ser revelada. Y debemos de parar de decir que somos buenos. Tenemos que ver la santidad de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de sabiduría. La ley convierte el alma y hace sabio al simple. ¿Abraham fue justificado por obras o por fe? ¿Cómo podemos reconciliar estas diferencias? Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre?
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pero ¿qué hizo que ofreciera a su hijo al altar? ¿Tratando de conseguir la salvación por obras? No, fue su fe en Dios. Y Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene por qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, aquí está la pregunta. Y que la luz pueda iluminarnos y reconciliar a estos dos lados en el día del juicio. Seremos enjuiciados no por nuestra fe, pero por nuestras obras. La Biblia lo dice. Dice en Apocalipsis 20:12, cuando Juan en una visión vio el día del juicio, dice, los muertos, cuando enfrentados a Dios, fueron juzgados según sus obras. No fueron juzgados de acuerdo a su fe, ¿verdad? Seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. El dualista diría, no es fe nada más, no necesitas las obras. ¿Y qué harás en el día del juicio? Serás procesado por las obras, porque la fe produce obras. Dice, por gracia eres salvo a través de la fe. Pero esa fe no de ti, un regalo de Dios. Cualquiera que crea, cree porque Dios ha escogido darle esa fe. Una fe, un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Nos gloriaríamos si viniera de nosotros. Efesios lo dice. Está excluida. Sí que somos salvados por la fe, pero Santiago dice una fe que no viene sola. Una fe que resulta en obras. La prueba de la fe son las obras. O seremos juzgados según nuestras obras. Así que ¿por qué la gente de Dios desobedece en el desierto? Hebreos 3:19. Aquellos que desobedecieron porque eran incrédulos. Así que la desobediencia es el resultado de incredulidad y obediencia es el resultado de la fe. Esto se reconcilia uno al otro. Así que vemos que no entrarán a causa de incredulidad. Incredulidad, desobediencia, sinónimos. Obediencia no es la causa, es el efecto de la fe. Y uno puede obedecer externamente, pero no puede obedecer internamente sin fe. Nadie que sigue pecando le ha visto. Y verlo y conocerlo es fe. Ahora, ¿el Nuevo Testamento contradice el Antiguo Testamento? ¿O has escuchado gente diciendo esto? Ve al canal de historia. Todo lo que hablan es contradictorio. Donde Dios es malo en el Antiguo y Dios es bueno y amable en el Nuevo. Como este predicador de una iglesia tan grande en Atlanta. Necesitamos despojarnos del Antiguo Testamento. Porque ven el Antiguo como muy juicioso y el Nuevo como perdonador. Cuando veo gente inteligente diciendo cosas como estos acerca del Antiguo Testamento, misericordia también viene del Antiguo Testamento. Cuando Dios hizo pacto y reveló su gloria en el monte Sinaí, misericordia, gracia, fueron usados en ese pacto. Pero pareciera que no lo leen o leen solamente parte.
no lo leen en contexto. Misericordia viene del Antiguo, pero también vemos a un Dios como juez en el Nuevo Testamento también. El juicio en el Antiguo Testamento lo habla terrenalmente y en el Nuevo eterno. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios manda fuego a aquellos que mienten. Como mandó el ángel para ejecutar a este hombre. Vemos el libro de Apocalipsis hablando de Jesucristo, que Él mismo, la ira de Dios, es el Nuevo Testamento. Dice en Hebreos que el juicio es peor para aquel que rechaza a Cristo. ¿Por qué no queremos leer y aceptar lo que la Biblia dice tan claro? No es tan complicado. Debe haber algo envuelto. Debe de haber una ceguera impuesta. Está aquí en la Biblia. Debemos de pedir. ¿Pides por sabiduría? ¿Pides por el espíritu del conocimiento de Jesucristo? ¿Esperas recibirla? ¿Esperas que Dios responda? Déjame ver, déjame entender, y Él lo hará. ¿Y sabes qué pasará cuando haces esto? Empezarán a aparecer enemigos, porque empezarás a entender. Y la gente no quiere entender esto. No te gustará, no le gustarás. Pero la verdad es mucho más importante, ¿verdad? El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Esto en el Nuevo Testamento. Pero cuánto más castigo penséis que será el que pisotare el Hijo de Dios. Hebreos 10, 29. Nadie nunca ha sido tan bueno para ganarse la salvación. Y pensar esto es insultar la santidad de Dios. Dios no vino a salvar a santos, sino a pecadores. El hombre orgulloso dice estoy bien. Y por eso no trajo confort a los fariseos, pensando que fueron buenos, que eran hijos de Abraham, salvos de cualquier manera, ambos extremos. Nada en mis manos traigo, dice el pecador. Pero solamente la cruz. No hay bueno ni a uno solo. No por las obras, pero de acuerdo a su misericordia que nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. No hay justo ni uno. Todos se han quedado cortos. Ahora Abraham obedeció a Dios. La Biblia dice, y aquí hay un verso muy interesante en Génesis 26, 4 y 5, donde el Señor se aparece a Isaac y dice, en tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, pareciera aquí que Dios está diciendo que Abraham que fue salvo por obediencia. Y aquí es donde tenemos que entender la Biblia, toda la Biblia, ambas partes. ¿Por qué Abraham obedeció las leyes de Dios? Porque creyó y fue contado por justicia. Salvación es por fe, pero el resultado es obediencia. Amén.
¿Podemos ver esto? Abraham obedeció a Dios y no es ninguna contradicción a Pablo. ¿Anularemos las leyes? No, hemos establecido los mandamientos. Los cristianos hemos establecido las leyes. Diría el cristiano, oh, ya la ley ya no. Pero no, dice el Nuevo Testamento, hemos establecido la ley. El Nuevo Testamento como la ley. Podemos decirlo juntos, establecimos la ley. Dice que hemos creído y el resultado es establecer la ley y obedecerla. Es tomar ambas partes. Así que la gente del Antiguo Testamento fue salva de la misma manera en que somos salvos, por gracia. Algún predicador de San Antonio muy popular, pero alguna vez leí de él, la gente del Antiguo Testamento fue salva de diferente manera. Claro que no, porque nadie nunca ha sido salvo o conseguido la salvación. Solamente una manera, y es por gracia, por fe. No somos tan buenos para ganarnos la salvación. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento de nada sirve porque solamente lo haces exteriormente, quebrantando de hecho la ley de Dios. David lo dice en Salmo 51. Sacrificios no es lo que recibes, pero un corazón contrito, eso es lo que recibes. Ese es el resultado de la fe. Ese es el sacrificio que Dios acepta. Un corazón contrito. Soy un pecador, soy muerto, he quebrantado tu ley, te he desobedecido. Dios, ten misericordia de mi pecador. Lee el primer Salmo de David. Y cuando hemos ofrecido este sacrificio de un corazón quebrantado, Dios recibirá otras cosas que hacemos, nuestros diezmos, nuestra adoración, nuestra obediencia. Pero que tiene que ser primero algo interno. Así que Abraham obedeció a Abraham, pero no contradice a Pablo. El amor cumple. ¿Qué es lo que el amor cumple? Déjame preguntarte la siguiente manera. ¿Qué cumple la ley? Bueno, el amor cumple la ley. Y básicamente se puede resumir en dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón. Es el primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el Antiguo Testamento. Dos. Amor. El amor de Dios. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Nos vamos a despojar de esto? ¿Nos vamos a despojar del Antiguo Testamento? Y después tenemos la definición del amor. Que Dios ha mandado a su Hijo. Ahí está. Dios destruyó a los egipcios. Los egipcios. Esta es la Biblia y la definición del amor. ¿Por qué? ¿Por qué destruirlos a todos estos pueblos? Porque sus pecados destruyen a la gente. Y el amor es el motivo. Dios es amor. Así que despojarnos del Antiguo Testamento es despojarnos de ese amor. Y despojarnos del amor es despojarnos de Dios. No hay otro mandamiento más grande que estos dos. Y todos resumen al amor. La ley produce este amor. Número 1. La ley muestra qué tan grandes pecadores somos. Por la ley viene el conocimiento del pecado. La Biblia lo dice. Número 2. Aquel que ha sido perdonado mucho
¿qué hace? Ama mucho, es lo que ha dicho Jesucristo. Número 3, el Espíritu Santo usa la ley para convencer al mundo de pecado. Número 4, el Espíritu Santo es Dios y Dios es amor. ¿Alguna vez te has preguntado o pedido ser lleno del Espíritu Santo? Dice Jesucristo, pide y recibirás. Buscad y encontrarás. Toca y se te hará abierto. Si ustedes pueden dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre en los cielos mandará lo que pedís en fe. Que no piense cualquier persona que recibirá cuando la persona duda. Es creer que Dios perdona, que Dios concederá sabiduría y que Dios te dará el Espíritu Santo. ¿Lo crees? Cualquiera que lo crea, diga amén.